Listo, y ahí empezó. Quizás, Ahí empezó a grabar y sí. gracias Nico. De nada. Miren, lo que le estaba explicando era que para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el gráfico aceleración versus tiempo va a ser una línea recta paralela al eje de las abscisas o al eje X, ¿ya? Este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, acuérdense que el eje X es el eje horizontal, de Cambiar. horizonte. ¿Y sí? ¿Cambiaste el método del micrófono? A ver, Ahí sí. parece que lo estaba tapando sin querer. Sí, sí. Porque había sucedido algo. Ya. Bueno. Ya, entonces va a ser esta línea recta paralela al eje de las abscisas, ¿ya? ¿Y eso por qué es? Porque la aceleración es constante, o sea, se mantiene en cualquier intervalo de tiempo, ¿ya? O sea, en cualquier segundo la aceleración va a ser la misma, ¿ya? Y por ejemplo, el área de este rectángulo va a ser el cambio de velocidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, tendrían que multiplicar aceleración por tiempo y te va a dar el cambio de velocidad, ¿ya? O sea, porque acuérdense que para sacar el área de un rectángulo era base por altura, ¿ya? Entonces aquí nuestra base va a ser el tiempo y nuestra altura va a ser la aceleración. Entonces, aceleración por tiempo te va a dar el cambio de velocidad. Bueno, ¿Y si este era aceleración versus tiempo? ¿O no? sí, aceleración versus tiempo. Este es el gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces ya saben, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el gráfico aceleración versus tiempo va a ser una línea recta paralela al eje de las abscisas, ¿ya? Por ejemplo, eh, el gráfico aceleración versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, sería eh, una línea que está justo en el eje de las abscisas, pues ya, porque no hay aceleración, entonces sería una línea recta justo aquí, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso si tenemos aceleración, entonces va a ser constante la aceleración. Pero, por ejemplo, si le preguntan por el gráfico de aceleración versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, así normal, sería como una línea recta sobre el eje de las abscisas, ¿ya? O sea, justo en cero. ¿Se acuerdan de los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme? El gráfico de la velocidad. ¿Se acuerdan que era una línea velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme? Como la velocidad se mantenía en cualquier intervalo de tiempo, también era una línea recta justo ahí. Pero en este caso lo que se mantiene es la aceleración, entonces por eso es una línea recta. La aceleración y no la velocidad, ¿ya? Y no la velocidad. No se vayan a confundir aceleración versus tiempo, ¿ya? El otro gráfico que tenemos que ver es el gráfico velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Entonces, el gráfico de velocidad versus tiempo va a ser una línea recta ascendente o descendente, ¿ya? O sea, puede ser así o puede ser, por ejemplo, una línea así para abajo, por ejemplo, ¿ya? Pero va a ser una línea así, ¿ya?
Entonces, el gráfico de velocidad versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado va a tener una recta ascendente o descendente, ¿ya? Con respecto al eje de las abscisas, al eje de abajito, al eje horizontal, ¿ya? Esto es que, esto significa, por ejemplo, acuérdense que esta línea significa como una proporcionalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este tiempo, la velocidad, no sé, va a ser 2, ¿ya? Por ejemplo, en el segundo 1 la velocidad va a ser 2, por ejemplo. En el segundo 2 la velocidad va a ser 4, ¿ya? Entonces, como que va a ir aumentando proporcionalmente, ¿ya? ¿Viste? Va a ir como así, pum, pum, tum, tum, ¿ya? Y por eso se forma esa línea recta, ¿ya? Representa una proporcionalidad, ¿ya? La velocidad aumenta o disminuye en la misma proporción en cada intervalo de tiempo, ¿ya? O sea, en cada segundo. Por ejemplo, el segundo 1 va a estar en, no sé, en 2, como les decía. En el segundo, por ejemplo, 2 va a estar justo ahí como en 4, ¿ya? Y así como que va a ir aumentando proporcionalmente en cada segundo, ¿ya? Y se va a formar esta línea. Y sí, yo tengo una duda, es que ahí es cuando tiene una aceleración positiva, o sea, como que cada vez está yendo más y más rápido, o es negativa. Em, cuando la recta está en dirección como hacia arriba, tiene una aceleración positiva, ¿ya? Cuando la recta está yendo, por ejemplo, si la recta fuera así, eso sería una aceleración negativa, ¿ya? Y sí, una aceleración positiva o negativa significa que, por ejemplo, sí, pues está aumentando o disminuyendo su velocidad, pues, ¿ya? Porque acuérdate que la aceleración es cambio de velocidad, entonces la aceleración negativa va a ser un cambio, o sea, de la velocidad, pero que está disminuyendo, ¿ya? Entonces una aceleración positiva significa que la velocidad está aumentando, ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo, como les decía, una línea así, por ejemplo, significa em, una aceleración negativa, por ejemplo, ¿ya? Porque la velocidad está disminuyendo, ¿ya? Velocidad. Estoy medio tartamuda, bueno. Y cuando está para allá, la velocidad está aumentando, ¿ya? Entonces la aceleración va a ser em, positiva. Velocidad versus tiempo, ¿ya? Y sí, y ahí donde dice área, distancia recorrida, eso es lo mismo que arriba, o sea, sacaría de esa figura. Ya, miren, aquí ahora se los tengo que explicar, ¿ya? El área que se forma, ya, entonces se va a formar como esta figura bajo la recta, ¿ya? El área de toda la figura que se forma bajo la recta va a corresponder a la distancia recorrida, bueno, y generalmente lo que se hace es como que se divide en un rectángulo y en un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces se saca el área del triángulo y después se saca el área del rectángulo y se suman esas dos áreas, ¿ya? Y ahí vaya a tener el área de todo eso y eso va a corresponder a la distancia recorrida, bueno. Eso es lo que se hace en este caso, ¿ya? Se dividen dos figuras. Y cuando
Cuando la línea va para abajo, cuando la recta va para abajo, cuando la velocidad está disminuyendo, lo que se hace simplemente es que como se forma un triángulo rectángulo, se saca el área del triángulo rectángulo, pues base por altura dividido en dos, pues, ¿ya? Cuando la línea va para abajo, cuando la línea va para arriba, o cuando no, o sea, sí. O cuando esto empieza del origen, por ejemplo, también se saca solo como un triángulo nomás, pues, porque se forma como justo un triángulo. Pero cuando no empieza del origen, hay que sacar el área del rectángulo y después del triangulito que queda, ¿ya? Y se suman. Y ahí te queda la distancia recorrida, bueno. Entonces ya, el gráfico aceleración versus tiempo es una línea recta paralela al eje de las abscisas. Y el gráfico velocidad versus tiempo es una línea recta ascendente o descendente. Eso, ¿ya? Es una línea recta ascendente o descendente. Y eso reflejaba una proporcionalidad, ¿ya? Entonces, es como el mismo cambio de velocidad en el mismo lapso de tiempo. Bueno, por eso nos queda esa línea, como le explicaba. Ya, miren. Mejor hagamos este ejercicio, bueno, para avanzar, ¿ya? Ya, aquí nos están pidiendo que analicemos los vehículos P y Q, ¿ya? Tenemos dos líneas y cada línea representa un vehículo, ¿ya? Entonces, tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ya? Entonces, los vehículos P y Q del gráfico de velocidad en función del tiempo de la figura experimentan movimientos rectilíneos y se desplazan en forma independiente, ¿ya? Respecto de la información contenida en el gráfico, es correcto afirmar que la distancia recorrida por P es 100 metros. Ya, nos están preguntando entonces la distancia recorrida por P. ¿Cómo se podía calcular la distancia recorrida cuando tenéis un gráfico así? Recién lo vimos, po. Se saca el área, ¿se acuerdan? Cuando tenéis un gráfico de velocidad versus tiempo, la distancia recorrida equivale al área debajo de la recta. Entonces, para P se forma justo un triángulo, ¿ya? Entonces sería base por altura dividido en 2. La base sería 20 y la altura sería 10, ¿ya? Entonces sería 20 por 10 dividido en 2 y eso te da 200 dividido en 2 y eso te da 100. Entonces la primera es verdadera, ¿ya? Solo calculamos el área debajo de la recta, ¿ya? Eso es lo que recorrió o sea, el objeto que tiene la letra P, el vehículo P, ¿ya? Recorrió 100 metros. Entonces la primera es verdadera. Dice, los móviles tienen igual rapidez a los 5 segundos. Lo que podrían hacer aquí es ocupar la fórmula de... ¿Dónde está esta fórmula? Ay, perdón, tiene que ocupar esta fórmula, ¿ya? Podrían ocupar incluso esta fórmula nomás, pues. ¿Ya? Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo, ¿ya? Entonces ocupan esa fórmula abajo y comparan cada uno de estos, pues, ¿ya? Porque
Porque aquí no podemos llegar y, por ejemplo, concluir que aquí, por ejemplo, no podemos concluir que, por ejemplo, aquí son 5 segundos de una, ya hay que calcularlo porque no nos están dando nada, pues, ¿cachai? Entonces sería ya la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por ejemplo, para el vehículo Q tiene una velocidad inicial de 5, o sea, la aceleración igual la podéis calcular con velocidad inicial más, o sea, tendríamos que calcular la aceleración ya. Entonces sería 15 menos 5 dividido en 20, y eso te da 10 partido en 20, y eso te da un medio, te da 0,5, ¿ya? Calculé la aceleración rápido nomás, ¿ya? Ocupando la fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial, dividido en el tiempo, que sería 20, ¿ya? Y aquí como nos están dando todas las velocidades, entonces se calcula al tiro la aceleración. Entonces sería más un medio por el tiempo que nos está diciendo que nos está preguntando por los 5 segundos. 5 segundos, ¿ya? Si a los 5 segundos van a tener igual rapidez. Entonces por 5. Entonces sería 5 más 2,5 y eso igual te da 7,5, ¿ya? Entonces el primer vehículo va a estar en la posición 7,5 a los 5 segundos, ¿ya? Y el segundo vehículo hay que calcularlo ahora, pues, ¿ya? Entonces, no, perdón, va a tener esa rapidez a los 5 segundos, ¿ya? No la posición, estaba babeando, ¿ya? A los 5 segundos va a tener esa rapidez, ¿ya? Entonces ahora tenemos que verlo con lo otro, pues ya entonces la velocidad inicial del otro vehículo sería 10 más, se calcula la aceleración rápido, ¿ya? Entonces sería la aceleración, velocidad inicial, que sería 10, no, perdón, velocidad final que sería 0, menos velocidad inicial, que sería 10, dividido en 20, te quedaría menos 10, dividido en 20, y eso te da menos un medio. Entonces la aceleración va a ser menos un medio. Entonces sería menos un medio por el tiempo, que sería 5 segundos que te están preguntando abajo. Entonces sería 10 menos, ¿cómo se llama esto? 2,5. Y eso te va a dar 7,5. Entonces, a los 5 segundos los dos van a tener la misma velocidad, ¿ya? Entonces esta es verdadera. Es que hay que hacerlo así, calculándolo, porque no se puede llegar y concluir que justo ahí están como los 5 segundos, ¿ya? Porque no nos están dando los números específicos. Entonces hay que calcularlo, ¿ya?
igual es como si se sabe la fórmula y todo, no se van a demorar nada calculando, ¿ya? Es como... Y bueno, igual había que calcular la aceleración aparte, pero como no están dando toda la velocidad del tiempo, la aceleración se calculaba de una. Es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. Entonces tenemos que esa y esas son verdaderas. Ahora la otra, a ver. Te está preguntando, la distancia recorrida por Q es igual a 200 metros por Q. Entonces hay que calcular el área de todo eso. Yo le había dicho que tenían que separar, ¿cierto? Entonces se formaba un triángulo rectángulo y se formaba un rectángulo, ¿ya? Entonces para calcular el área del rectángulo era base por altura, entonces sería 20 por 5. Y eso te da 100, ¿ya? Y ahora hay que calcular el área del triángulo, que sería 20 por, a ver, 15 menos 5 te da 10, entonces sería 20 por 10, que te da 200, y eso dividido en 2 te da 100. Y 100 más 100 te da 200, entonces esta es verdadera. Entonces serían todas verdaderas, entonces la letra E, ¿ya? Es la alternativa E, la correcta. ¿Cacharon cómo hice este ejercicio? Igual era medio largo. Habían que hacer varios cálculos. ¿Cacharon? Y sí, la única manera de tener la aceleración de esa fórmula, ¿cierto? ¿La qué? ¿La aceleración? No, yo sí. Sí, Para calcular la de la misma aceleración, sí, forma. pues, o sea, la aceleración la tenéis que calcular con la fórmula, pues sí, pues, velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo, ¿ya? Y eso, pues. Y la velocidad, Ya, vale. Sí, sí, ya aquí en la entiendo. velocidad, por ejemplo, para calcular la velocidad de los móviles a los 5 segundos, lo que hice fue eso, pues ya. O sea, calculé su aceleración y la cambié, pues. Y después puse los 5 segundos, puse su posición inicial y todo eso. Y ahí los dos me dieron el mismo resultado, entonces se puede concluir que a los 5 segundos los dos tenían la misma velocidad, ¿ya? O sea, la misma rapidez. Rapidez. Ya miren, esta es la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Entonces nos dice la posición en función del tiempo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, por ejemplo, cuando van de viaje y todo eso, el itinerario nos dice como dónde van a estar, como en una hora determinada? La ecuación itinerario nos dice lo mismo, pues ya, por eso se dice así, ecuación itinerario. Y bueno, ¿vieron que es distinta la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a la del movimiento rectilíneo? Entonces, para determinar la posición de un cuerpo que parte desde la posición inicial con velocidad inicial y experimenta aceleración constante, se utiliza la siguiente ecuación itinerario, ¿ya? Esa es la ecuación para que la anoten, ya se la tienen que aprender de memoria esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial. Acuérdense que la posición se podía representar con X, ¿ya? Más velocidad inicial por tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Se lo tienen que aprender esa ecuación. ¿Puedes subirle un poquitito? Ahí,
Gracias. Ya de nada. Anoten esa fórmula. Acuérdense que la X representan posición, ¿ya? Entonces, posición final y posición inicial. Y sí, ahí en la fórmula dice que la velocidad inicial hay que multiplicarla por el tiempo, ¿cierto? Sí, por el tiempo. Ah, ya. La ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme acelerado es más larga, pero igual hay que aprendérsela porque sirve caleta, pu. Esto nos dice la posición en función del tiempo, ¿ya? Igual como lo haría un itinerario cuando vayan de viaje, pu. ¿Ya? Miren, posición final, posición inicial, velocidad inicial y aceleración pueden ser positivos o negativos dependiendo del sistema de referencia elegido, ¿ya? Pueden ser positivos o negativos estos porque son vectores, ¿ya? Todas estas magnitudes son magnitudes vectoriales. Acuérdense que la posición también era un vector, ¿se acuerdan? Y la velocidad y la aceleración todos son vectores. Entonces, dependiendo del sistema de referencia, pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Acuérdense, si es horizontal, tienen que ver si es hacia la izquierda, va a ser negativo, si hacia la derecha va a ser positivo, y si es vertical, en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. La posición, la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales, entonces la ecuación escrita de manera formal son, ¿ya? Con la flechita arriba y todo eso, ¿ya? Porque aquí no le pusieron la flecha. Pero a esto sáquenle un pantallazo, por ejemplo. Aquí tienen dos fórmulas. Y la otra fórmula que falta aquí sería la de la aceleración, pues. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido en tiempo, ¿ya? Estas tres fórmulas se tienen que aprender. Esta es la fórmula de velocidad en función del tiempo. Esta es la fórmula itinerario, que nos dice la posición en función del tiempo. Ay, Dios mío, me trapiqué. Salud. Mátenme. Y esta es la fórmula de aceleración. Dime, Vaya por agüita. me trapiqué, ¿no? Ya estoy bien. ¿Estáis segura? Coronavirus, weón. Ya, dale. Listo. Ya. Bueno, esto le decía, pues que sacaron un pantallazo porque como están las dos fórmulas, y le agregaron la fórmula de la aceleración, ¿ya? Y ya, sigamos. Mm, ya, entonces aquí tenemos las fórmulas que vimos recién, ¿ya? Posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, y de la combinación de las ecuaciones anteriores se obtiene una expresión para la velocidad final que es independiente del tiempo, ¿ya? Entonces esto nos dice la velocidad independientemente del tiempo. Cuando quieran saber la velocidad final y todo eso, pero no tengan el tiempo, pueden ocupar esta fórmula. Son caletas de fórmula, oigan. Ahí tienen que saber cuál le conviene más, po.
Ah, y aquí la distancia sería distancia con el triangulito, ¿ya? Es como la diferencia. Anoten esta fórmula también. Con esta fórmula pueden saber la velocidad independientemente del tiempo, ¿ya? Cuando no tengan el tiempo, pueden ocupar esa fórmula. Em, bueno, cabres, Yo, igual hemos avanzado harto hoy día con esto de movimiento yo- rectilíneo uniforme. y sí, yo esta última es la primera vez que la veo. O como que conocía a la otra, pero esta no la había visto yo mucho. Sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que esta fórmula me la ponían en las guías y todo eso, pero no la teníamos que aplicar tanto, po. Pero yo sí la había visto por lo menos antes. En el colegio sí me la mostraron a mí, pero para que la cachen ahora, pues ya. Nos va a decir la velocidad final al cuadrado, ¿ya? Entonces a eso tendrían que sacarle la raíz para saber la... Ay, esperen. Tendrían que sacarle la raíz para saber la velocidad final así como directamente, ¿ya? Igual hemos avanzado harto, digan. Sí. Bueno, igual vamos a ver este Power en dos clases porque es largo. Es bastante largo este Power, sí. Es que son varias cosas. Em, para los de común, para los que van a hacer, o sea, para los que van a dar física común nomás, les van a preguntar movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo acelerado también, ¿ya? O sea, uniformemente acelerado. Le van a preguntar esos dos movimientos nomás, po. Em, o sea, y dentro de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados está caída libre y está lanzamiento vertical hacia arriba. Bueno, lo que cambia en caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba es que la aceleración va a ser 10 metros partido segundo al cuadrado, ¿ya? Porque la aceleración de gravedad de la Tierra es 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando uno hace caída libre o lanzamiento vertical hacia arriba, tiene que considerar la aceleración con eso. Es como, eso es lo que cambia. Pero les van a preguntar estas cosas nomás cuando le pidan describir algún movimiento y todo eso. En el tema de cinemática, le van a preguntar esto nomás. Ya, hagamos este ejercicio. Ya. A mí, hice por lo general cuando estoy en física, quizá me aprendo las fórmulas, pero en los ejercicios como que me tranco, como que a veces no sé cuál usar. Sí, pues sí, cacho. Mira, mira, los consejos que te doy es que trates siempre de calcular las cosas y que no tomes como, o sea, nada así como por sentado, ¿ya? Por ejemplo, el último ejercicio que hicimos, ¿cachai? Que nos habían preguntado por eso de si a los 5 segundos iban a tener la misma velocidad y todo eso, y eso no lo podíamos saber así solo viendo el gráfico, había que calcularlo, ¿ya? Porque si empezáis a dar por sentadas las cosas, capaz que tengáis algo malo y todo eso, ¿ya? Y lo otro que te digo es que lo otro que podía hacer es anotar todos los datos que tengáis como al ladito en una listita y viendo todos estos datos, por ejemplo, vaya a sacar, no sé, ahí vaya a sacar la fórmula que más te sirva. Por ejemplo, si no tenía el tiempo,
vaya a tener que ocupar esta, por ejemplo, ¿ya? O dependiendo de qué cosa te están preguntando también, pues, ¿ya? Y otra cosa que también tenéis que saber jugar con las ecuaciones, pues, ¿ya? Por ejemplo, te pueden dar todo, por ejemplo, te pueden dar todo esto, ¿ya? Velocidad final, velocidad inicial, te pueden dar tiempo y te están pidiendo calcular la aceleración, por ejemplo. Entonces tenéis todo y tenéis que reemplazar y jugáis con la ecuación, pues, ¿ya? Y despejáis aceleración, ¿ya? Por ejemplo, tenéis que saber jugar con las fórmulas. Ah, ya. Oye, entonces Esos son los consejos. de esa fórmula provino la otra, ¿cierto? Sí, pues de esa fórmula provino la otra, pues. Acá me acabo de dar cuenta. Ay, qué sonso soy. ¿Estáis flipando? Oh, ¿Flipaste en colores? De esa qué- fórmula vino la otra, pues. ¿Viste que cuando despejáis la aceleración te queda la fórmula de aceleración? ¿Qué caché que hemos visto todo el rato? En Ahora me fin. doy cuenta. Ya miren, la posición de un móvil A en cualquier instante de tiempo viene determinada por... Ya, nos están dando la ecuación itinerario, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones podría representar la posición de